Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar viendo el capítulo 2. Como ya sabéis, estuve en directo y bueno, pues lo primero, antes de nada, deciros que el carnaval sigue exactamente igual. El carnaval actualmente lo único que le han hecho es que han quitado las máquinas para conseguir el Gramping y para conseguir el tema de los candies, ¿vale? Ya sabéis que son como los helados estos que se plantaban ahí, que por cierto los cultivos ya no están, los han quitado y los han cambiado a la playa. Puedo poner una imagen por aquí, ahora están en la playa. Así que bueno, si sois free o no tenéis coins y pixel para mejorar la spec, que por cierto cuesta un total de unas más o menos aproximadamente 100.000 coins y unos 30 píxeles el llevarlo a nivel máximo, mientras que si quieres llevarlo solo a nivel como sería como nivel 4, sería como nivel 3, nivel 4, solo te vas a gastar como, creo que son, no sé si 80.000, 100.000 coins más o menos, pero si quieres llevarlo a máximo, a nivel máximo son como unas 100.000 coins y 30 píxeles, ¿vale? Lo cual no es muy caro, lo veo bastante barato. Luego vamos a ver el tema de las semillas, qué tiers son cada uno. Vamos a estar viendo que la Popberry Seed está en el nivel 1, Rainbow Seed en el nivel 1, o sea, en el tier 1, el Gramping Seed en el tier 1, en las Grampings, las Orange Gramping en el tier 1, los Clover en el tier 2, los Tato Seeds, que son las nuevas semillas, en tier 2, luego también tenemos los Coffee Fruit, que son los Java Bean en tier 2, los Matcha Seeds en tier 2, los Apricot Seeds, que son las nuevas semillas también en tier 3, y luego también tenemos los árboles, ¿vale? Que son los Whittlewood 3. Estos árboles son los de tier 1, los cuales podemos plantar en la spec. Luego también tenemos los kits que valen 100 coins cada kit de tier 1, lo cual está muy accesible para cualquier persona, ya seas nuevo o ya seas veterano en el juego. Es muy sencillo comprarlo, ya que pues no cuesta nada, son 100 coins, y no creo que en el día 17 y 18 de junio lo cambien. Recordar que todo lo que vimos en el directo, lo más probable es que cambien alguna cosa, pero bueno, yo creo que el tema de los kits no, ya que con un tier 1 empiezas y a partir de tier 1 ya vas crafteándolo, ¿vale? Los tiers se craftean en cada industria de cada tier, de tal forma que si quieres hacer un mejor tier de una industria, pues necesitas hacerlo en esa industria específicamente. Luego también tenemos los candies, que son tier 5, tier muy alto, lo cual va a ser que los candies van a ser de los más exclusivos junto a la miel, y bueno, lo más probable es que los candies suban un montón de precio, ya que no los hemos visto por ningún lado, las máquinas las han quitado, no hemos visto ninguna forma de comprar las semillas, así que va a ser muy, pero que muy complicado. Luego tenemos también el Scarrot a tier 4 y la Waterberry a tier 4. Las Watermines, muy importante, no sabemos qué tier van a ser, pero supongo que a medida que se acerque el capítulo 2 nos irán diciendo algo, o si no, pues ya veremos en el capítulo 2 cuando salga qué tier será. Yo supongo que mínimo será un tier 2 o un tier 3, ya iremos viéndolo, ya que es algo especial de la Waterland, seguramente sea un tier 3 mínimo, pero esto ya es especulación mía, ya sabéis que depende de lo que haga luego Pixels. Y luego también otro dato también muy importante del tema del capítulo 2 es que por aquí, como estáis viendo, tenemos el tema de la piara y de la colmena, y también tenemos el gallinero, que como veis ya no está en la zona de abajo, sino que estaría en la zona de la derecha, junto al parque de las mascotas, que hay como un nuevo parque aquí también, que bueno, de momento es decorativo, pero a lo mejor en el futuro sirve para algo. Aquí tenemos también la vaca, obviamente, tenemos la vaca, tenemos la colmena, tenemos lo del gusano y también lo del gallinero, ¿vale? Como veis, aquí tengo una gallina, que por cierto tarda el mismo tiempo que tardaba antes, tarda 59 minutos, una hora, y la piara tarda 45 minutos. Los tiempos no los han tocado, es el mismo tiempo, sobre todo todas las industrias es el mismo tiempo, las parrillas es el mismo tiempo, todo es el mismo tiempo. Lo único que han tocado es el tema pues de los tiers, de las herramientas, que por ejemplo ahora la mina, si quieres usarla necesitas un nivel mínimo, ya que si no tienes ese nivel mínimo no podrás usar esa mina. Por ejemplo, también el tema de las herramientas han sido añadidas, ya que si no tienes una herramienta de ese tier no vas a poder. Por ejemplo, yo tengo una herramienta de tier 1, un pico de tier 1, y sí que puedo usar las minas de tier 1, pero si yo tengo una mina de tier 2 y no tengo un pico de tier 2, no voy a poder usar esa mina de tier 2, ya que no tengo la herramienta como para usarlo. Lo mismo pasa con los huertos. Si yo tengo un huerto de tier 2 y yo planto, puedo plantar, pero a la hora de recoger no voy a poder recogerlo. ¿Por qué? Porque esto ya me ha pasado antes en la LAN, y es que cuando tú vas a recogerlo y tus tijeras son de tier 1, hay un problema, y es que, por ejemplo, tenemos aquí el tema del tato, que es una nueva semilla que han sacado, y pues cuando voy a recogerlo, como veis, me dice que no puedo recogerlo porque estas semillas no son del nivel que se requiere y que tengo que upgradearlas, tengo que mejorarlas. Entonces, de momento no he visto cómo se mejoran las herramientas, pero voy a estar investigando y os traeré un vídeo de cómo se hace. De todas formas, todavía tenemos tiempo, tenemos 6 días hasta que salga el capítulo 2 globalmente. Como ya sabéis, solo han sacado esto para los creadores de contenido, que bueno, nos dejaron una lista y demás, y la verdad es que somos como 80 creadores o algo así, es una locura la verdad, pero bueno, como ya sabéis, pues solo para los creadores de contenido de momento. También deciros, recalcar que no vamos a tener ningún tipo de ventaja, simplemente
porque estamos probando el capítulo 2, pero cuando sale el capítulo 2 nuestras cuentas no van a estar leveleadas, ni vamos a tener más cosas ni nada, ya que todo lo que hacemos aquí lo hacemos en un servidor de testeo, en un servidor de pruebas, el cual no se va a reflejar una vez sale el capítulo 2, ya que si nosotros subimos niveles aquí, pues no se va a reflejar nada en el capítulo 2. Dicho esto, deciros que la cerámica ahora se llama Stone Shaping, que básicamente es la cerámica, porque yo lo tenía en level 20 la cerámica y ahora lo tengo a level 20 con la misma XP que tenía la cerámica. Tenéis una foto también por mi Discord en la que puse el antes versus el después, y efectivamente la cerámica es el Stone Shaping, lo cual tiene sentido porque si vamos a la spec vamos a ver que el Stone Shaping es el horno, que anteriormente pues el horno era la cerámica, ahora el horno como veis es más pequeñito, hay hornos de distinto tier obviamente, y bueno, pues los hornos se encienden simplemente con uno de madera, muy barato, que la madera es la madera de tier 1 que tenemos aquí a los lados, ¿vale? Entonces pues encendiendo la madera pues simplemente podríamos acceder aquí y hacer pues el Basic Man Kit, que es muy barato, aunque no hace falta que lo hagáis, podemos comprarlo en la tienda y a partir de ahí pues ya ir mejorando y demás. Luego también tenemos para hacer pues soil, estos son los huertos, tenemos también aquí para hacer powder, que es como un polvo de Claymatrix, también tenemos aquí para hacer un brick, que necesitamos 2 polvos de powder, el powder se hace con el clay powder, o sea con el Claymatrix, y con el clay powder hacemos un brick, que es un clay brick. Luego también tenemos el glass, que es el cristal, que se hace con 3 de Gravel Glass Matrix. Luego tenemos el Improved Stone Shaping. El Stone Shaping era lo que teníamos, no acuerdo dónde estaba. Bueno, sí, el Stone Shaping sería pues esto de aquí. Pues aquí haríamos el tier 2, ¿vale? Esto sería el horno, digamos, de nivel 2, ¿vale? Sería esto de aquí. Necesitaríamos pues un Basic Stone Shaping Kit, que pues es esto de aquí, que son 5 planks, 5 de cobre, 5 cobre bar. Lo que pasa es que esto es el cobre hecho, el lingote como tal, y luego tenemos 2 de glue, ¿vale? Entonces pues eso sería todo. También deciros que bueno, pues tenemos las mesas de trabajo, que la mesa de trabajo con la que nosotros vamos a empezar, si vosotros tenéis ya comprada uno, es esta, que es la Woodworking, que tenemos nosotros en el capítulo 1. En el capítulo 2, por lo menos actualmente, no sé si cuando salga el capítulo 2 para todo el mundo lo cambiarán, pero actualmente por lo que hemos visto la Woodworking es de tier 2, quiere decir que si tú tienes una Woodworking actualmente en el capítulo 1, en el capítulo 2 es un tier 2, ¿vale? Ya que yo tenía dos Woodworkings, y estas 2 Woodworkings actualmente son de tier 2. Luego yo compré una en la tienda de tier 1, que es esta de aquí al lado. La gris es de tier 1 y la de aquí es de tier 2, como estáis viendo. Como tier 1, aquí tenemos todos los hachas, los picos, los planks, que ahora los planks se hacen con la madera de tier 1, y aquí tenemos todo. Luego el Woodworking Kit, que es muy sencillo de hacer. Solo nos faltaría dos tornillos de cobre, que son muy sencillos de hacer, y el cobre se consigue muy fácil con las minas de tier 1. Y aquí tenemos el pegamento, que cuesta 2 de sap y cuesta un sawdust. Es muy sencillo de hacer las cosas, la verdad, no cuesta mucho. El sawdust se hace con la madera, es como polvo de madera, digamos. Y luego tenemos los cofres de tier 1, que son estos de aquí, se hacen con 4 planks y 2 de pegamento. Son muy sencillos de hacer, la verdad es que en el capítulo 2 va a ser muy sencillo de hacer los cofres. Aquí tenemos los cofres de tier 1, que son pues, los cofres normales que tenemos actualmente en el capítulo 1, y luego los cofres que tenemos en el capítulo 1 se van a convertir en tier 2, de tal forma que nosotros en el capítulo 1, cuando nos metamos en el capítulo 2, tenemos estos cofres. Estos cofres lo que hay que hacer es recogerlos, y una vez los recogemos y los colocamos, digamos que el juego va a recargar la información y va a ver que esos cofres realmente son de tier 2. Entonces bueno, esto sería toda la información de momento. Seguramente os voy a sacar más vídeos, ya que hay mucha más información. Quiero repartir todo en varios vídeos para que no sea muy pesado. No quiero sacar un vídeo de 30 minutos o de 40 minutos, así que lo haré en varios vídeos. Este es el primer vídeo. Dejadme mucho like y mucho apoyo en este vídeo. Dejadme comentarios qué opináis de toda esta información, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Al final acabo muy tarde editando, grabando y de todo, son ya casi las 6 de la mañana. Muchas gracias a los que estuvisteis en el directo, y bueno, dicho esto, pues nos vemos en el próximo vídeo del capítulo 2, que viene muy fuerte, gente. Chao, chao.